Esperen, ahora sí, ya cargó la grabación. Bueno, vamos a hablar de los análisis bivariados. Un análisis bivariado, como su nombre lo dice, bivariado, involucra a dos variables. ¿Sí? Lo que acabamos de ver es cómo resumir una variable por separado, cada una por separado, pero ahora vamos a ver cómo hacer cruces entre pares de variables. ¿Okay? Eso va a ser lo que vamos a ver en esta sección. Esos son los puntos sobre los cuales vamos a hablar. ¿Sí? Vamos a hablar de la magnitud del efecto, el valor del no efecto. Vamos a ver cómo asociar dos variables binarias, cómo asociar una variable binaria y una cuantitativa, cómo asociar dos variables cuantitativas. Y luego vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la varianza explicada, que ya les adelanté en realidad. Vean ustedes por qué era tan importante distinguir entre tipos de variables, porque eso nos va a acompañar en todo momento. Comenzamos entonces hablando sobre lo que es la magnitud del efecto. ¿Okay? Magnitud, o a veces también llamado tamaño del efecto. La magnitud del efecto es cualquier medida, cualquier valor, cualquier número que indique qué tan fuerte es la asociación entre dos variables. ¿Okay? Lo usual es que esta medida de magnitud del efecto tenga una métrica estándar. Es decir, que uno lo vea y lo entienda. O sea, que cualquier persona pueda entender eso. ¿No? O sea, por ejemplo, yo podría decir la diferencia entre los chicos de la escuela A y la escuela B es de 5 puntos en promedio. ¿Okay? Ya, pero esos 5 puntos, yo no sé si son mucho o poco, no sé si esos 5 puntos son 5 puntos en una escala del 0 al 100, en una escala del 0 al 10, del 0 al 20, del 0 al 5, no sé. Entonces, yo para hacer esa comparación, para que esos 5 puntos tengan sentido, yo tendría que convertir esos 5 puntos en una métrica estándar, algo que todo el mundo entienda. Eso es una medida de magnitud del efecto, un valor que me dice qué tan fuerte es la asociación o la asociación entre dos variables o la diferencia entre dos grupos, y que esto esté expresado en una métrica estándar que todo el mundo entienda. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanta asociación hay entre recibir una vacuna para la enfermedad de X y Z y el no enfermarse, ¿no? Esa enfermedad de X y Z? Y eso entonces yo tendría que cuantificarlo de alguna forma. ¿Okay? Y esa cuantificación estándar que todo el mundo entiende es una medida de magnitud del efecto. Vamos a ver más adelante entonces algunas medidas de magnitud del efecto. En relación con esto, también tenemos el concepto de valor de no efecto. El valor de no efecto es aquel valor que indicaría que la magnitud del efecto es nula. Es decir, que no existe ninguna asociación. Ya sé que esto suena como trabalenguas, así que vamos a poner un ejemplo. ¿Okay? Supongamos que Juan obtuvo en el primer semestre un puntaje, una calificación de 6.5. ¿Ok? Y él promete que en el segundo semestre su calificación va a ser distinta. No dice si va a empeorar o si va a mejorar, pero promete que va a ser distinta. Entonces, ¿cuál tendría que ser este valor de aquí para que la promesa de Juan no sea cumplida? ¿Sí? Es decir, para que no haya diferencias entre ambas calificaciones. ¿Cuál tendría que ser la calificación aquí en el segundo semestre? Para que no se cumpla la promesa de Juan. 6.5, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces en ese caso, esa diferencia sería 0, ¿no? ¿Ok? 0. ¿Ok? Este 0, entonces sería el valor de no efecto. Sería el valor de la diferencia entre calificaciones si es que no hubiera diferencia entre ambas. Si es que no se cumpliera lo que Juan prometió. Ese valor de no efecto, ahí vamos a pasar entonces a otro ejemplo, ¿no? Que ya menos individual, y vamos a pensar en términos de tratamientos, por ejemplo. Supongamos que yo tengo el tratamiento usual, ¿okay? Que siempre se da a los pacientes, pero yo quiero probar un nuevo tratamiento nuevo. ¿Okay? En el tratamiento usual, los pacientes suelen tener, digamos, un puntaje de 35. ¿Okay? ¿Cuál sería la diferencia de ambos tratamientos si es que la eficacia del tratamiento nuevo fuera exactamente la misma, 35? Eso sería 0. Entonces eso sería el valor de no efecto. Otro ejemplo, con la misma lógica de tratamiento usual y tratamiento nuevo.
Supongamos que con el tratamiento usual, el 45% de los pacientes se recuperan. ¿Ok? ¿Qué pasaría si con el tratamiento nuevo la recuperación de los pacientes es exactamente la misma, 45%? Yo podría restar como en el caso anterior, pero también podría yo decir, bueno, vamos a dividir esos dos valores, ¿ok? Si yo divido esos dos valores, eso sería 1. Y en este caso, esto también sería un valor de no efecto. Entonces, en resumen, el valor de no efecto de una diferencia suele ser 0. En cambio, el valor de no efecto de una división o de una razón suele ser 1. Vamos a ver más adelante que ambas cosas vamos a enfrentar cuando leamos investigaciones. ¿Ok? Muy bien. Efectivamente, ¿no? Una razón de 1 o una diferencia de 0 indicaría, como dice Miguel Ángel, que el nuevo tratamiento no genera un impacto distinto al tratamiento tradicional. Entonces sería que no hay efecto, no hay diferencias. Eso sería entonces serían un par de ejemplos de medidas o formas de entender el valor de no efecto. ¿Okay? Bien, entonces para repasar, magnitud del efecto es un valor que me va a decir qué tan fuerte es la relación entre variables. Valor de no efecto es cuál sería el valor de este coeficiente o lo que fuera si es que no hubiera asociación entre variables o diferencia entre grupos. ¿Sale? Y hay dos grandes formas, ¿no? Las dos más usuales formas de tener una medida de magnitud del efecto, con diferencias o con divisiones o razones. Bien, vamos a continuar y vamos a ver que va aclarándose un poco más cuando veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo cómo examinar la asociación entre dos variables binarias. Aquí tenemos una variable binaria que es riesgo de arteriosclerosis. Para fines didácticos solamente lo vamos a entender como arteriosclerosis. Y bajo vamos a entenderlo como si fuera no, y alto vas a entenderlo como si fuera sí. ¿Okay? Entonces, personas con y sin arteriosclerosis. Y aquí tenemos hipertensión arterial, ¿no? Que sería no y sí. Entonces eso sería como si fuera no, y eso sería como si fuera sí. Bien. Entonces, ¿cómo yo examinaría la asociación entre esas dos variables binarias? Primero que nada, vamos a calcular el odds de arteriosclerosis en las personas con y sin hipertensión arterial por separado. ¿Qué quiere decir esto? Los azulitos y los rojitos los vamos a tratar por separado. Primero empezamos con los azules. ¿Ok? ¿Cuál será el odds de arteriosclerosis en las personas con hipertensión arterial? ¿Sí? Perdón, sin hipertensión arterial, que serían los azulitos. Sin hipertensión, o sea, todos los que están de azul. Si se dan cuenta, de azul están resaltados los que no tienen hipertensión. Entonces, en personas que no tienen hipertensión arterial, ¿ok? ¿Cuál será su odds de arteriosclerosis? ¿Cómo calculábamos el odds? Era el número de casos que tienen la condición entre el número de casos que no tienen la condición. Entonces, ¿cuál será el odds de arteriosclerosis en estas personas que no tienen hipertensión? A ver, ¿cuáles serían los numeritos? 1, ¿no? 1, porque de estas 4 personas que no tienen hipertensión, solo una tiene arteriosclerosis. Entonces sería 1 entre ¿cuánto? Entre 3, ¿verdad? Que son las 3 personas que no tienen arteriosclerosis. ¿Ok? Si esto lo dividimos, esto nos va a dar una cosa que se llama división o razón de odds. Ah, no, perdón, olvídenlo. Esto todavía no. Ese es el odds, ¿ya? El odds. El odds de arteriosclerosis en las personas que no tienen hipertensión. Vamos a hacer lo mismo con las personas que tienen hipertensión, o sea, con los que son de rojito. ¿Ok? En las personas que sí tienen hipertensión, ¿cuál será su odds de arteriosclerosis? ¿Cuál será su odds de arteriosclerosis? ¿Cuál sería la división que sacaríamos? No importa que no la saquemos, pero ¿cuál sería la operación? Sería 5, o sea, el número de casos con hipertensión,
¿sí? Perdón, con arteriosclerosis entre el número de casos sin arteriosclerosis, ¿no? O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5 entre solo uno que no tiene arteriosclerosis. Entonces sería 5 entre 1. Y eso sería el odds también de arteriosclerosis, ¿no? Vamos a poner aquí un chiquito, vamos a ponerle AE para recordar que es el odds de arteriosclerosis. ¿Ok? Ok. Ahora, entonces, ahora sí, con estos dos odds podemos sacar una cosa que se llama razón de odds. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero ver que si en el grupo que no tiene arteriosclerosis o en el grupo que sí tiene, perdón, quiero ver yo si en el grupo que sí tiene hipertensión hay mayor odds de arteriosclerosis que en el grupo que no tiene hipertensión. Y para eso yo voy a dividir esto entre esto. ¿Okay? Voy a dividir. Y a esa división se le va a llamar razón de odds y por sus siglas en inglés sería OR. ¿Ok? Ese es entonces el procedimiento que se sigue para examinar la asociación entre dos variables binarias. Eso aquí está resumido ya. ¿Ok? Entonces en personas con hipertensión, que son los que están de rojito, tenemos un odds de 5, como bien calcularon ustedes. En cambio, las personas sin hipertensión, que son los que están de azulito, tenemos un odds de 0.33. Y recuerden que en ambos casos este odds es un odds de arteriosclerosis. Arteriosclerosis. ¿Ok? Ahora, para facilitarnos la interpretación, podemos entender o podemos en nuestra cabeza interpretar o intuitivamente al odds como si fuera más o menos sinónimo de probabilidad. ¿Ok? No es 100% así, pero podemos entenderlo más o menos así, como si fuera sinónimo de probabilidad. Entonces, diríamos que la probabilidad, entre comillas, de arteriosclerosis en el grupo con hipertensión es 5, mientras que la probabilidad, entre comillas, de arteriosclerosis en el grupo sin hipertensión es 0.33. Pregunta, ¿cuál de los dos grupos, el grupo con hipertensión o el grupo sin hipertensión, cuál de los dos grupos tiene mayor probabilidad de desarrollar arteriosclerosis? ¿El grupo con hipertensión o el grupo sin hipertensión? ¿Okay? Muy bien, el grupo con hipertensión, ¿no? Y eso lo vemos claramente aquí, ¿no? 5 es mucho más grande que 0.33. Pero si queremos cuantificar eso, entonces lo que hacemos es dividir 5 entre 0.33 y eso me da este valor que es la OR, ¿sí? La OR, la razón de odds, ¿ok? Entonces esta es la famosa OR que preguntaban hace un rato, ¿no? ¿Qué cosa es? Esto es, ¿no? Es la división de los odds de determinada condición en los dos grupos que estamos examinando. ¿Okay? Usualmente el lugar de hipertensión, o sea, este lugar, ¿no? el grupo que sirve para dividir, ¿no? O sea, para formar los grupos en los cuales vamos a analizar por separado, usualmente esa es la variable que estamos examinando como posible factor de riesgo. ¿Okay? Y la variable que toma el otro lugar es la variable que es la condición que queremos examinar, o sea, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? O el desenlace que nos interesa, o el evento que nos interesa. Porque podríamos hacer al revés, ¿no? O sea, todo este proceso podríamos hacer al revés, dividiendo más bien por condición de arteriosclerosis, bajo o alto, ¿no? Pero, en este caso, la lógica es que la hipertensión es un factor de riesgo para la arteriosclerosis. Por eso es que la dirección va en este sentido y por eso es que lo hemos hecho de esta forma. ¿Ok? Entonces eso sería lo que determinaría en qué sentido lo hacemos, ¿no? Cada quien pues lo va a aplicar a sus investigaciones y también sus propios temas de estudio, ¿no? Y sus propias disciplinas. Reemplacen esto, por ejemplo, por exposición a la violencia en la infancia, ¿no? Para quien trabaje en esa área. ¿Fue expuesto a abuso o violencia sexual en la infancia? No o sí, por ejemplo. Y digamos que el desenlace sea si presenta conductas delictivas en la adultez, ¿no? O si presenta intentos suicidas en la adultez. Entonces, eso sería que hipotetizamos que esto influye en esto, ¿no? O predice esto. Y por lo tanto, haríamos lo mismo de aquí, pero reemplazando hipertensión por exposición a la violencia o abuso sexual. Y en lugar de arteriosclerosis sería el odds de criminalidad o el odds de intentos suicidas, por ejemplo.
¿no? O sea, cada quien lo reemplaza ya con la variable con la que estemos familiarizados, ¿no? Pero la lógica sería esa. ¿Ok? Bien, bueno, así es como podría presentarse, ¿no? En una tabla. Aquí tenemos las personas sin hipertensión, personas con hipertensión, ¿no? Hemos sacado el odds de arteriosclerosis de cada uno. Hay que recordar siempre que este odds es el odds de arteriosclerosis, ¿no? El odds de arteriosclerosis. Y luego hemos sacado la razón de odds, dividiendo esto entre esto, y eso me da esta OR de aquí, ¿no? A veces aparece aquí un 1, que significa que hemos dividido entre, o sea, que ese es el grupo de referencia de llama. Vamos a verlo más adelante a más detalle, ¿sí? Pero es como decir, ¿no? Si yo divido 0.33 entre 0.33, obviamente va a darme 1. Si divido 5 entre 0.33, me da este valor, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Sería más o menos así. Que el odds de arteriosclerosis de los hipertensos, que sería esto de aquí, el odds de arteriosclerosis de los hipertensos, es aproximadamente 15 veces el odds de arteriosclerosis de los no hipertensos o de los normotensos, ¿no? Que sería este. O sea, es como que 15 veces, ¿no? Más o menos. Y esto entonces lo podemos representar de esta manera. ¿Okay? Eso entonces es la OR, que es una forma de examinar la asociación entre dos variables binarias. Entre dos variables binarias. Y la OR puede tener valores entre 0 hasta más infinito, o sea, hasta el infinito. No puede tener valores negativos. ¿Por qué? Porque el odds es una división de las frecuencias, ¿no? Y siempre va a ser positivo, ¿sí? Y la OR es una división de los odds. Ambos son positivos, entonces siempre va a ser positivo. ¿Okay? Aquí el valor de no efecto, recuerden lo que era el valor de no efecto, significaría que no hay asociación entre las variables, ¿no? En este caso es 1. ¿Y por qué? ¿Por qué el valor de no efecto de una OR es 1? Imaginemos que sacáramos, es una razón, efectivamente, ¿no? Porque es una división. Entonces, imaginemos que sacáramos el odds de arteriosclerosis vamos a poner otro ejemplo, personas que fueron expuestas a la violencia en la infancia. Entonces, ya no va a ser arteriosclerosis, sino que va a ser depresión, digamos, ¿no? Entonces, el odds de depresión en personas que fueron expuestas a violencia en la infancia, ¿okay? Entre el odds de depresión en personas que no fueron expuestas, ¿okay? Nosotros hipotetizamos que va a ser diferente, ¿no? O sea, la probabilidad, el odds de depresión va a ser diferente, o sea, va a haber más probabilidad quizá de depresión en personas que fueron expuestas a violencia en la infancia, ¿no? Pero imaginemos que en realidad no, que al sacar esto, obtenemos aquí 3.7 y aquí 3.7. ¿Qué significaría eso? Que independientemente de si fuiste expuesta o expuesto o no a violencia en la infancia, independientemente de eso, tu riesgo o tu probabilidad o tu odds de depresión va a ser el mismo. Y esto va a ser 1. Esa división va a ser 1. Eso entonces significaría una OR de 1. Significaría que el odds de la condición va a ser exactamente igual en ambos grupos, ¿no? En el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. ¿Okay? Y eso pues indicaría que no hay relación entre las variables, ¿no? En este caso de la arteriosclerosis, significaría que da igual si tienes hipertensión o no, tu riesgo de arteriosclerosis es el mismo, tengas hipertensión o no. Esa sería entonces la interpretación, ¿no? Por eso el valor de no efecto de una OR es 1, porque 1 significaría que la razón, o sea la división, pues es entre dos valores que son exactamente iguales. Es decir, que el odds de la condición, en este caso depresión, es exactamente el mismo en los dos, tanto si fuiste expuesto al factor de riesgo como si no. ¿Ok? Esa sería la interpretación. Bien, seguimos con otro ejemplo de OR. Tenemos aquí este análisis, ¿ok? Que es, tenemos aquí como variable posible factor de riesgo la situación laboral, el tener o no trabajo, y tenemos como variable desenlace o condición la ideación suicida. ¿Okay? Es como si esto fuera hipertensión y es como si esto fuera arteriosclerosis.
hacemos todo el cálculo, que hemos sacado el odds, ¿no? El odds de ideación suicida de los que no tienen trabajo, de los desempleados, y los odds de ideación suicida de los que sí tienen trabajo. ¿Okay? Antes de hacer la división, veamos claramente que los que no tienen trabajo tienen mayor odds de ideación suicida que los que tienen trabajo. ¿Ok? Eso veamos claramente. Yo podría dividir así, ¿no? O sea, podría dividir 0.08 entre 0.04, es decir, poniendo en el numerador a los que no tienen trabajo, ¿ok? Y eso sería 2. Y eso me indicaría que los que no tienen trabajo tienen el doble de probabilidad, el doble de odds de ideación suicida que los que tienen trabajo. Pero en este caso lo hemos hecho al revés, porque lo que nos interesa es examinar el trabajo, el tener trabajo, como un posible factor protector. Entonces ponemos 0.04 entre 0.08 y eso me da 0.5, ¿sí? Que es la mitad, ¿no? O sea, el 0.5 es un medio, ¿no? O sea, la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen trabajo tienen la mitad de probabilidad o de odds, ¿no? De ideación suicida, de tener pensamientos suicidas, que las personas que no tienen trabajo. O sea, se reduce a la mitad la probabilidad de ideación suicida en las personas que tienen trabajo, en comparación con las que no tienen trabajo. Y eso se refleja aquí en este odds ratio, o sea, esta razón de odds de 0.5. ¿Ok? En esta OR de 0.5. Bien, entonces aquí está una interpretación, ¿no? El odds de ideación suicida de las personas con trabajo fue la mitad del odds de ideación suicida de las personas desempleadas. ¿Sí? Esto lo vemos aquí claramente y se refleja en la OR. También se podría decir que las personas con trabajo tuvieron 50% menos odds de ideación suicida que las personas desempleadas. Son dos formas de decirlo. ¿Sale? Bien, hasta aquí alguna pregunta sobre estas diapositivas que acabamos de mostrar, sobre la OR. Ok, ahí Miguel Ángel pregunta, ¿cómo se interpretaría esta OR de 15.15 entre las personas con hipertensión y sin hipertensión? En el caso de una OR de 15.5 le podría decir a un paciente que según un estudio el tener arteriosclerosis predispone 15 veces más probabilidades de tener... Ajá, algo así, sí, algo así sería. Y justamente esos datos, ¿no? De que fumar se triplica el riesgo de tal cosa, esos datos justamente vienen de análisis de este tipo, ¿no? O sea, obviamente más complejos y obviamente con más datos, o sea, no vamos a extrapolar de estas cuantas personitas, ¿no? Pero en general vienen de análisis de este tipo. Ajá, y algo así sería la interpretación. ¿Okay? Vamos a admitir a los que están uniendo. Sí, algo así sería justamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Espera, acabo de leer bien la pregunta de Miguel Ángel. Bueno, en este sentido, van de esta forma, ¿ya? O sea, el tener hipertensión, en este caso, el tener hipertensión eleva, ¿cómo sería? 15 veces, ¿no? 15 veces el riesgo de aterosclerosis en comparación con los que no tienen hipertensión. Esa sería la interpretación. Voy a leer bien la pregunta de Miguel Ángel, que lleva más en sentido contrario, ¿no? Sería más bien en ese sentido. Como le decía también, depende de cuál es el conocimiento que tengamos, ¿no? O sea, la teoría y todo eso, ¿no? Quizá esto no tiene sentido, sino que en realidad tiene sentido esto, ¿no? Entonces también, si lo hacemos en ese sentido, el cálculo cambia y pues la interpretación sí sería la que colocaba allí Miguel Ángel, ¿no? Depende de cómo lo planteemos, ¿no? Aquí, así como está planteado, es en esta dirección. Es en esta dirección. Bien, había otra pregunta allí de Alexander. Cuando hablamos de odds, ¿podemos referirnos a riesgo o solo a asociación probabilidad? Ya, miren, es una buena pregunta. Yo les decía que cuando lean odds pueden imaginar o pensar así como si fuera probabilidad, ¿no? Así entre comillas. Porque en sí, el odds no es una medida de riesgo,
una medida de riesgo es una medida de probabilidad. Riesgo es el número de personas que desarrollan la condición, entre el número de personas que no tenían la condición al inicio, o sea, el número de sanos al inicio. O sea, el riesgo es lo que también se llama incidencia, ¿no? Y hay otra cosa que es razón de riesgos, así como dividimos odds, también dividimos riesgos. Pero no lo vamos a ver ahora, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que el odds no es en sí riesgo ni probabilidad. Se relaciona de manera indirecta con la probabilidad. Pero, y podemos decir riesgo así, entre comillas, en el lenguaje cotidiano, hablando con un paciente, por ejemplo, no le vamos a decir ese se quintuplica tu odds, ¿no? No nos va a entender. Pero cuando escribamos, no hay que decir este riesgo cuando hablemos de odds, ni tampoco probabilidad cuando hablemos de odds. Hay que decirle odds, ¿ok? Eso es lo importante de recalcar. Pero para nosotros, para entenderlo, podemos entender el odds como una próxima, algo que está cercano al riesgo o a la probabilidad. ¿Ok? Wilson Alexis pregunta, ¿sería factor de riesgo variable desencadenante? Sí, sería esa pues la relación. Es decir, el factor de riesgo, bueno, variable desencadenante no, sería variable dependiente, ¿no? O variable de desenlace, ¿no? Variable de desenlace. O sea, la condición que nos interesa, ¿no? Factor de riesgo, variable de desenlace. O criterio le llaman algunos. O variable dependiente le dicen algunos, ¿no? Y solo algunos le dicen variable independiente. Pero esa sería la secuencia. ¿Sí? Miguel Ángel decía, también quisiera saber por qué en el ejemplo de tener o no trabajo y su relación con la ideación suicida, ¿por qué se decidió no trabajar con una OR que las personas en trabajo que tienen... Miguel Ángel pregunta, ¿por qué dividimos esto entre esto y no esto entre esto? ¿No? Es lo que entiendo. Eso es decisión del investigador. ¿Sí? Como les mostraba aquí, ambas cosas son válidas. Yo podría hacer esto y decir que las personas que no tienen trabajo tienen el doble de odds de ideación suicida de las personas que sí tienen trabajo, o yo podría hacer esto y decir que las personas que tienen trabajo tienen la mitad de odds de ideación suicida que las personas que no tienen trabajo. Es la misma información presentada de dos maneras distintas. ¿Cuál es preferible? Aquella que se ajuste más a tu pregunta de investigación. Si tu pregunta de investigación consiste en ver si el tener trabajo es un factor protector para la ideación suicida, entonces sería así como lo hicimos aquí. Pero si sería ver que el desempleo es un factor de riesgo para la ideación suicida, entonces sería esto de aquí. Depende de la pregunta del investigador. Su pregunta de investigación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre estas diapositivas que acabamos de mostrar? Bien, si no hay más preguntas, continuamos. Y si hay más preguntas, las anotan por ahí y las comparten en la siguiente ronda de preguntas. Entonces, ya vimos cómo ver la asociación entre dos variables binarias con la OR. ¿Sí? Lo siguiente es ver la asociación entre una variable binaria y una cuantitativa. Aquí tenemos una variable cuantitativa, cuanti, y aquí tenemos una variable binaria que es la condición de hipertenso o normotenso. Sería binaria. ¿Ok? Este CABI es un test, ya un índice que se calcula con una formulita y que supuestamente da una medida de riesgo de arteriosclerosis, ¿ya? Pero esto reemplacenlo en su cabeza por lo que sea, ¿no? Un test de depresión, es un test de inteligencia, una calificación escolar, temperaturas no serían, ¿no? Pero lo que fuera, ¿ya? Lo que fuera. Bueno, ¿cómo entonces resumimos o cómo vemos la asociación entre una variable binaria y una cuantitativa? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, así de manera similar a lo anterior. Identificamos la dirección, sería esta, ¿no? De la variable binaria a la variable cuanti. Y entonces, en cada una de estas dos categorías vamos a resumir por separado a la variable cuantitativa. Dense cuenta de que es la misma secuencia, el mismo procedimiento que en el caso anterior. También en el caso anterior, en cada uno de estos dos grupos, en los normotensos y en los hipertensos, resumimos en ese caso, a la otra variable, ¿no? Que era binaria. Pero en ese caso vamos a resumir a la variable cuanti en cada uno de estos dos grupos. Es decir, primero vamos a resumir la variable CABI
¿Sí? Resumimos la variable CABI en los normotensos, en los no hipertensos. ¿Okay? ¿Cómo resumimos la variable CABI? ¿Cómo la resumimos? Ahora recuerden, ¿cómo resumimos una variable cuantitativa? Mientras responden, vamos a aceptar a los que se están uniendo. ¿Cómo resumimos una variable cuantitativa? ¿Se acuerdan? Con medias, ¿no? Y también puede ser la definición estándar, pero por el momento nos vamos a centrar en las medias. ¿Ok? ¿Cómo calcularían la media de CABI, de este puntaje, en las personas no hipertensas? Solo dígame la sumatoria y la división. No es necesario que lo saquemos. ¿Qué cosas sumaríamos primero? A ver, ¿van por ahí todavía? A ver, sería 8.56, ¿no? Ajá, los datos de CABI resaltados en azul. Más 7.27. Más, un puntito, más 9.6. Más 8.71. Y lo dividimos entre 4, ¿verdad? Porque son 4 valores. ¿Ok? Y lo mismo haríamos entonces en los datos de las personas que sí tienen hipertensión. ¿Ok? Bien, al hacer esto, vamos a tener la media de las personas, la media de CABI de las personas con hipertensión y la media de CABI de las personas sin hipertensión. ¿Ok? También tenemos las elecciones estándar, ¿no? Pero por el momento nos vamos a centrar en las medias. ¿Qué podemos hacer con estas medias? En el caso de los odds lo que hacíamos era dividirlos. Pero en este caso lo que vamos a hacer es restarlos. Vamos a sacar una cosa que se llama diferencia de medias. Entonces voy a restar el promedio de las personas, o sea, el promedio de CABI de las personas con hipertensión menos el promedio de CABI de las personas sin hipertensión. Y esto me va a dar 0.93 y esa va a ser la diferencia de medias. ¿Ok? Esa es una medida entonces de la asociación entre esta variable binaria y esta variable cuantitativa. Dicho de otra forma, para ver la asociación entre una variable binaria y una cuantitativa, la vamos a trabajar como una diferencia entre grupos, una comparación entre grupos. Así es que se examina la asociación de una variable binaria y una cuantitativa. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, ¿qué tan grande es esta diferencia? ¿Qué tan grande es esta diferencia del 0.93? ¿Será pequeña? ¿Será mediana? ¿Será grande? ¿Es posible saberlo con esos datos? Bueno, aquí justamente es que entra esto que llamábamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo llamábamos esta medida, a este dato que me decía qué tan grande era la diferencia y me lo decía así de manera estándar que cualquiera pudiera entenderlo? ¿Qué nombrecito recibía eso? Magnitud del efecto. ¿Ok? Eso es, o tamaño del efecto le dicen algunos, ¿no? Entonces, magnitud del efecto. Entonces, para poder tener esta medida de magnitud del efecto, tenemos que convertir este 0.93 en otro valor que me dé así una medida estándar de qué tan grande es la diferencia. Y ahí es donde entran a tallar una cosa que se llaman las diferencias de medias estandarizadas. ¿Ok? O también llamadas para el pueblo la D de Cohen. ¿Ya? La de... Hoy no es el nombre de Cohen, ya lo voy a poner aquí. Es un señor, Jacob Cohen, C-O-H-E-N. Entonces, la D de Cohen es una medida estandarizada de la diferencia de medias. Eso es lo mismo que acabamos de ver. Los datos con y sin hipertensión, en la media de CABI, ¿no? Hay que ponerlo aquí para recordar, la media de CABI en ambos grupos. Hemos restado ambas medias, hemos obtenido esto, y esto lo convertimos a este valor, que es una diferencia de medias estandarizada, que es la D de Cohen, y este valor es mi medida de magnitud del efecto. Este valor me va a ayudar a mí a entender qué tan grande es la diferencia. Y hay algunas guías que ayudan a interpretar, ¿no? Por ejemplo, esta es la guía que propone Cohen. Si la D está entre 0 y 0.2, se considera despreciable, o sea, tan pequeñita que es casi no importante. Si está entre 0.2 y 0.5 es pequeña, si es entre 0.5 y 0.8 se considera mediana, y si es de 0.8 o más se considera grande. En este caso, esta D de Cohen de 1.19 estaría aquí dentro de grande. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Que las personas con hipertensión arterial tienen en promedio
mayores puntajes de CABI, y eso se nota aquí, que las personas sin hipertensión. Y esta diferencia, al estandarizarla, indica que es de magnitud grande. Y aquí está la D de 1.19. Entonces, repasando, ¿cómo resumimos o cómo examinamos la asociación entre una variable binaria y una variable cuantitativa? Primero, resumimos la variable cuantitativa en cada uno de los niveles de la variable binaria. Sacamos la media y también la desviación estándar en ambas. Después, sacamos la diferencia entre estas medias y luego esta diferencia la convertimos a una D de Cohen. ¿Okay? Y esta D de Cohen es lo que más fácilmente vamos a interpretar. ¿Okay? ¿Cómo hacemos este cálculo? ¿Cómo hacemos estos cálculos? Por el momento, para los fines de este taller, pues no van a ser en su interés, pero es importante entender cuál es la lógica detrás de eso. ¿Okay? Bien, antes de las preguntas, ¿cuál sería, consideran ustedes, el valor de no efecto para la diferencia de medias? Para la diferencia de medias. ¿Cuál tendría que ser este valor para decir que no hay relación entre tener hipertensión y el puntaje de CABI? Tendría que ser 0, ¿verdad? Entonces, para la diferencia de medias, el valor de no efecto sería 0. Y para la D de Cohen, para la diferencia de medias estandarizada, ¿cuál sería el valor de no efecto? Bueno, para la D de Cohen también el valor de no efecto sería 0. ¿Ok? Sería 0, porque en ese punto coinciden, ¿no? Si una diferencia de medias de 0 me va a dar una D de Cohen de 0. ¿Ok? Muy bien. Preguntas hasta aquí sobre esto de las diferencias de medias, o la D de Cohen y esto de la variable binaria y cuantitativa. ¿Alguna pregunta? Miguel Ángel pregunta, ¿cuándo debemos, cuándo se considera un valor de no efecto de 0 y cuándo un valor de no efecto de 1? Bueno, la respuesta sencilla hasta este punto es que cuando es una diferencia, como esta diferencia de medias, cuando es una resta, el valor de no efecto es 0. Cuando es una división, una razón, como en el caso de la OR, el valor de no efecto es 1. Ese sería el resumen hasta ahora. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que hay una cosa que también se llaman correlaciones, ¿ya? Y también tienen un valor de no efecto. Pero hasta ahora podemos entenderlo así. ¿Sí? No es tan difícil de recordar con la práctica. Igual en otra diapositiva, creo que mañana, les voy a presentar un cuadrito resumen. Y eso les va a ayudar a recordar. ¿Okay? Eduardo pregunta, ¿para restar las diferencias se restaría la ausencia de una condición menos la presencia? Ah, ya. ¿Sí? También es una pregunta interesante, ¿no? La verdad es que no importa mucho, porque si tú restas, en vez de restar esto menos esto, restas esto menos esto, va a ser lo mismo, solo que en símbolo negativo. Entonces, y no afecta mucho la interpretación. La D también sería negativa, ¿no? No afecta la interpretación, porque tú al ver aquí, ves cuál es mayor, ¿no? Entonces no afecta, ¿no? No afecta en este caso tanto como en la OR. En la OR sí se mueve mucho, ¿no? Y es más fácil interpretar de una forma o de otra. En el caso de la diferencia de medias no, porque simplemente cambia el signo. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? La D de Cohen se saca con una fórmula que no les he presentado, así que no se preocupen, porque no es que sean distraídos, sino que no la he presentado. No es la intención también de esta actividad hablar mucho de fórmulas. Y por lo tanto, por el momento, para nuestros fines, vamos a imaginar que metemos este dato a la máquina y la máquina mágicamente nos saca esto. ¿Ok? Pero si a alguien le interesa la fórmula, pone en Google fórmula de Cohen y le sale ahí la fórmula, que es muy sencilla en realidad, ¿no? Es dividir esto entre unas cosas, nada más. ¿Ok? Pero por el momento vamos a quedarnos en el plano conceptual y vamos a solo a asumir que le metemos esto a la máquina y nos da esto y ya. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta entonces sobre estos puntos? Bien, entonces voy a continuar con el siguiente punto, que es ver la asociación entre dos variables cuantitativas. Vimos primero cómo ver la asociación entre dos variables binarias.
luego cómo ver la asociación entre una binaria y una cuantitativa, y ahora vamos a ver cómo ver la asociación entre dos variables cuantitativas. Para ello, he presentado la variable CABI, que ya conocemos, y la variable colesterol total, que es una variable cuantitativa. ¿Cómo lo hacemos? Con una cosa que se llama correlación, ¿okay? Que es lo que justamente les mencionaba hace un ratito. Una correlación es una medida de qué tan fuerte es la asociación entre dos variables. Esa es una correlación. En este ejemplo, si sacamos la correlación, otra vez, imaginen que meten esto a la máquina y que sale la correlación. Si hacemos esto, nos va a dar una correlación de 0.41. ¿Ok? Esa sería la correlación. Ahora, esto a muchos les resulta difícil de interpretar, ¿no? Porque, o sea, con el odds es fácil, ¿no? Más o menos, porque decimos, bueno, aumenta 5 veces la probabilidad, etcétera, ¿no? Pero en el caso de las correlaciones parece bastante abstracto. Bueno, para eso nos pueden ayudar algunas guías, como esta de aquí, sobre cómo interpretar una correlación. Hay 4 grandes bloques, ¿no? Despreciable, que sería tan pequeño que es casi cero, pequeño, que es pues ahí un poquito más, mediano y grande. En el caso de 0.41, que es esta correlación, estaría por aquí, ¿no? Por aquí, dentro de lo mediano. ¿Ok? Entonces diríamos que la asociación entre el índice vascular, el corazón, tobillo, creo que se llama, y el colesterol total es 0.41, que es positiva, o sea, hay una relación directa, y además es de magnitud mediana. ¿Qué quiere decir que sea positiva? ¿Y qué querría decir si fuera negativa? Que sea positiva quiere decir que cuando una de las variables aumenta, la otra también tiende a aumentar. Cuando una de las variables disminuye, la otra también tiende a disminuir. ¿Okay? Es decir, hay una relación directamente proporcional. En cambio, una relación inversa significaría que cuando una aumenta, la otra tiende a disminuir, y cuando una disminuye, la otra tiende a aumentar. Ejemplos de variables que tengan relaciones directas, por ejemplo, la exposición a la violencia y la depresión. A más violencia, más depresión, ¿no? Ejemplos de variables que tengan una relación inversa. Por ejemplo, puede ser entre alimentación o desnutrición. Bueno, no. Calidad de la alimentación, ¿ok? Calidad de la alimentación y rendimiento académico. A mayor calidad de la alimentación, no, perdón, desnutrición. Desnutrición. A mayor desnutrición, menor rendimiento académico, a menor desnutrición, mayor rendimiento académico. ¿Ok? Es decir, una relación inversa, negativa. ¿Ok? Entonces aquí el símbolo sí importa. Cuando es negativa significa que la asociación es inversa. Cuando es positiva significa que es directa, como en el caso de violencia y depresión. ¿Ok? Bien, esto entonces son las correlaciones. Aquí les presento un ejemplo de 2 correlaciones, una positiva y otra negativa. Y nos damos cuenta por la forma que tiene la asociación, ¿no? Dense cuenta que aquí, bueno, nos ha medio chueco, pero ven que cuando aumenta el colesterol total, tiende a aumentar también el CABI, ¿no? O sea, es como que más o menos así. En cambio aquí, esto es calificación, las notas, y eso es depresión. Y vemos que a mayor calificación, menor depresión. A menor calificación, mayor depresión. Es una relación inversa. Vean también que en el segundo caso es mucho más clarita la asociación. Y en el primer caso no tanto. Y eso nos damos cuenta porque en el segundo caso la magnitud de la asociación es más grande. O sea, está por aquí más o menos, ¿no? Está bien grande, está bastante cerca del extremo. En el caso de la correlación, mientras más cerca de los extremos esté, más fuerte es la correlación, como pueden ver, más fuerte es la asociación. En cambio, en el primer caso, es positivo, sí, ¿no? Pero no es tan grande como el segundo, por eso no es tan claro, ¿no? Está pues por aquí, como vimos, ¿no? Es un error frecuente que a veces cometen las personas, pensar que negativo significa que no hay relación. Y justamente aquí quiero mostrarles que eso no es así. El signo y la magnitud son 2 cosas diferentes. El signo me indica si es inversa o si es directa, y la magnitud, o sea, el valor del número en sí, me indica qué tan fuerte es la asociación. Mientras más cerca de los extremos esté, es decir, mientras más cerca de -1 o de +1, más fuerte va a ser la asociación. ¿Y cuál es el valor de no efecto de la correlación? Es 0. Una correlación de 0 significa que no hay absolutamente ninguna asociación entre estas 2 variables cuantitativas. ¿Ok? Eso entonces sobre las correlaciones. ¿Alguna pregunta sobre esto de las correlaciones?
Wilson pregunta, ¿la correlación solo me da la dirección de la asociación? Ahí entraría el debate de las pruebas de significancia. Ya. Primera pregunta, no, la correlación no te da solamente la dirección, también te da la magnitud. Justamente les decía, ¿no? El signo es la dirección, pero el numerito en sí me dice qué tan grande es, me da la magnitud de la asociación. Entonces no solamente me da la dirección, también me da la magnitud. ¿Sí? Son dos cosas que me da la correlación. Y en cuanto a lo de la significancia, eso es tema para mañana. Ok, aquí estamos viendo solamente la parte descriptiva. Lo de la significancia es otro rollo. Aquí no tiene nada que ver con lo que estamos mostrando. Mañana lo vamos a hablar mejor. Alexander pregunta, ¿el coeficiente R sería el coeficiente de Pearson o de Spearman? En ese caso, estamos hablando de correlación de Pearson. ¿Ok? Pearson. Spearman es una variación de la correlación de Pearson. ¿Ok? Así que son como que la lógica es similar, solo que para Spearman haces unas transformaciones en los datos, etcétera, pero es una variación nada más de la correlación de Pearson. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Si tienen preguntas ahí, guárdenlas, no las borren. Y vamos a terminar con esto. Les decía en la sección anterior que la expresión estándar y la varianza son medidas de diversidad, ¿no? de heterogeneidad, de qué tan diversos son las personas, qué tanta diferencia hay entre personas. Y lo que el investigador quiere es explicar esa diversidad, ¿no? En otras palabras, explicar la varianza. ¿Okay? Una medida simple de una medida de varianza explicada es elevar al cuadrado el coeficiente de correlación. Por ejemplo, aquí no teníamos 0.41. Si ese 0.41 lo elevamos al cuadrado, me da 0.17. Este 0.17 podemos transformarlo en un porcentaje y podemos decir que el 17% de la varianza del CABI puede ser explicada por la variable colesterol. Pongámoslo en otro ejemplo más psicológico. Si otra vez no hablamos de, por ejemplo, depresión y, por ejemplo, clima familiar, ok, clima familiar, y vemos que un mal clima familiar se asocia con la depresión y sacamos esto y tenemos un 17%, eso indicaría que un 17% de la varianza de depresión es explicada por el clima familiar. Es decir, que las personas pues tienen distintos niveles de depresión, distintos puntajes en la escala de depresión, ¿no? Pero una parte de esta variación, una parte de esta variabilidad, de esta varianza, es explicada por el clima familiar del que proviene. ¿Y qué porcentaje de esta varianza es explicada por el clima familiar? El 17%. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. Es una forma, entonces, muy sencilla de tener una medida de varianza explicada. Vamos a ver en las siguientes dos sesiones que esta idea de varianza explicada va a volver a aparecer, ¿sí? No va a ser la primera vez que la veamos, va a volver a aparecer, y con distintos nombres, ¿no? R cuadrado, o sea, es esto mismo, solo que a veces lo ponen en mayúscula, ¿ya? Para confundirte lo hacen, porque es lo mismo. Eta cuadrado, omega cuadrado, etcétera, pero son lo mismo, ¿ya? Este R cuadrado sobre todo lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, es eso, ¿no? Solo quería introducirles a la idea de varianza explicada y mostrarles una forma muy sencilla de calcularla. Dicho sea de paso, este coeficiente, que como les decía a veces lo ponen en mayúscula, se llama coeficiente de determinación. ¿Sí? Para quien le guste anotar cosas, ese sería el coeficiente de determinación. Y la forma más sencilla de calcularlo es elevando al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Bien. Toca la evaluación final. ¿Ok? Voy a entonces compartirles el link, ¿okay? Pero primero voy a detener la grabación. Quien esté viendo el video se pausa ahora. This call is now being recorded. Bien, a ver, tenemos entonces esta mini base de datos, ¿no? Y tenemos algunas preguntas, ¿no? Primero dice, ¿cómo examinarías la asociación entre tener abdomen grande?
¿Ya? Tener abdomen grande, ¿dónde está? Aquí está, abdomen grande. Sí, no, variable binaria. Y presentar síndrome metabólico. Entonces, síndrome metabólico aquí, sí, no, también variable binaria. Tenemos dos variables binarias. Estamos hablando entonces de una OR. Luego, ¿cómo examinarías la asociación entre el índice de masa corporal? Aquí está, variable cuantitativa, y el colesterol LDL, que aquí está, ¿no? Variable cuantitativa también. ¿Cómo examinaríamos esa asociación entre dos variables cuantitativas? Con una correlación. Y finalmente, ¿cómo examinarías la asociación entre la edad, variable cuantitativa, y el síndrome metabólico, variable binaria? Eso sería entonces variable binaria cuantitativa, allá sería como una diferencia de medias, o sea, sacando las medias de las personas sin síndrome metabólico, sacando la media de las personas con síndrome metabólico y sacando la diferencia entre esas medias. Y esa diferencia de medias la podríamos convertir a una D de Cohen también, ¿no? Ok, eso serían entonces las respuestas de esta evaluación. ¿Okay? Y ya para finalizar, entonces, resumen, ¿ok? Primero, vimos el término de magnitud del efecto, que también se llama a veces tamaño del efecto, y decíamos que es cualquier medida que indica qué tan fuerte es la asociación entre dos variables. Eso es magnitud del efecto. El término valor de no efecto se refería a aquel valor que indicaba que no existía ninguna asociación entre las variables. Decíamos que usualmente era 0 o 1. 0 si es una diferencia, 1 si es una OR. Y en el caso de la correlación también es 0. La asociación entre dos variables binarias se examina con la OR, y el valor de no efecto de esta OR es 1. La asociación entre una variable binaria y una variable cuantitativa se examina con una diferencia de medias, que se puede convertir en una D de Cohen. Y en ambos casos el valor de no efecto es 0. La asociación entre dos variables cuantitativas se examina con una correlación, si los dos son números, ¿no? Y el valor de no efecto de la correlación es 0. Muy bien, les agradezco su atención. Bueno, voy a parar la grabación.